Brief. El día de hoy nos encontramos con Manuel Echeverría. Él es CEO y director general de GrowX Agency, una agencia dedicada a ayudar a directivos de empresas a lograr un crecimiento constante a través de estrategias innovadoras de negocios. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola Ari, un gusto estar aquí con con la comunidad de Rosebrief y encantado también de aportar mucho valor, sobre todo de cómo hacer crecer empresas, que es nuestra principal especialización. Qué bueno, Manuel. Nosotros estamos muy emocionados de tenerte aquí, de tener este espacio, de platicar acerca de pues todo lo que engloba a tu agencia GrowX Agency. Pues platicaremos un poco de la manera en cómo se trabaja, de cómo pues ustedes han potencializado las ideas de negocio para sus clientes y pues también un poquito acerca de tu contenido en YouTube, que has abordado temas de pues crecimiento personal, profesional y de empresas. Manuel. Sí, totalmente. Me encanta sobre todo compartir el conocimiento. ¿Por qué? Porque creo que también hoy en día hay mucho contenido sobre cómo emprender y hoy creo que emprender un negocio es relativamente fácil, pero creo que hoy el gran reto es mantener ese negocio y crecer ese negocio. Entonces, pues eso es mucho del contenido que comparto y también por el otro lado creo que para crecer un negocio, pues es importante que crezcamos como personas. Entonces, ese es también el enfoque. Sí, yo creo que para cualquier persona el emprender es algo muy bonito, algo padre, un reto para todos, como lo mencionas, ¿no? Mantenerlo, seguir esa línea, seguir innovando y pues que sea al final del día rentable, ¿no? Exactamente. Exacto. Entonces, por el otro lado, también creo que cuando uno tiene una empresa, muchas veces se enfrasca en el día a día, se enfrasca en resolver los bomberazos, resolver los cuellos de botella, y pues al final uno está sumergido en todo esto. Entonces, pocas veces tienes esa claridad de cuáles son las palancas que tengo que mover en este caso para acelerar el crecimiento de mi empresa. Y bueno, eso es mucho de lo que nos enfocamos en GrowX. Totalmente. Y pues quisiera preguntarte, dentro de pues, toda esta filosofía que envuelve a GrowX, ¿cuál es el enfoque de transformación digital y marketing inbound para poder impulsar este crecimiento a las empresas? Bueno, pues entonces, primero nuestra filosofía detrás de eso está en, creemos que podemos hacer crecer negocios para el bien de las personas y del mundo en el que vivimos. Esa es nuestra filosofía de negocio. Y nuestra lógica es que si ayudamos a una empresa a crecer, pues no solamente estamos ayudando a los socios a generar mayor patrimonio, sino también a los colaboradores de las empresas. Entonces, por eso a nosotros nos interesa enfocarnos mucho en el crecimiento de las empresas. Ahora bien, ¿cuál es nuestro enfoque dentro de ese crecimiento? Pues nosotros aportamos un crecimiento centrado en las personas, es decir, en la medida en que las empresas entienden mejor a sus clientes, pues pueden tener estrategias mucho más enfocadas a aportar valor real, en este caso a su mercado, ¿sí? Y pasa mucho, por ejemplo, tanto en marketing como en transformación digital. A veces queremos impulsar cierta comunicación o queremos hablar sobre nuestras soluciones, cuando lo que al final de cuentas el mercado espera allá afuera no es hablar de, o digamos, no es escuchar las soluciones de una empresa, sino es escuchar los retos que él tiene y de cómo esta empresa me ayuda a mí a solucionarlos. Entonces, ese es el enfoque que nosotros pues buscamos darle y por el otro lado nosotros utilizamos la metodología inbound como, digamos, como el eje del crecimiento de la empresa. ¿Y por qué? Porque el crecimiento de una empresa es una consecuencia, ¿sí? Por ejemplo, si la empresa no tiene un proceso comercial estructurado, ¿cuál es la consecuencia? No hay ventas. Si la empresa no genera prospectos, no genera demanda, ¿cuál es la consecuencia? No hay ventas, ¿sí? Si la empresa tiene un equipo comercial que no sigue prácticas de ventas consultivas, pues ¿cuál es la consecuencia? No hay ventas. Entonces, por lo tanto, la metodología inbound nos ha dado a nosotros la posibilidad de entender cuáles son las causas del crecimiento y bajo esa óptica de entender las causas del crecimiento, pues es que de alguna forma también nosotros podemos determinar pues qué palanca es la que hay que mover, ¿sí? Por ejemplo,
Hay empresas que hoy generan prospectos, ¿sí? Pero hemos visto casos de empresas que aunque invierten, por poner un ejemplo, 400,000 pesos en campañas digitales, en Google, en Facebook, en LinkedIn, en las diversas plataformas, pues ¿qué pasa si el equipo comercial no le llama ni siquiera a la mitad de los prospectos? Pues sería equivalente a que la empresa estuviera tirando 200,000 pesos al mes a la basura o a una obra, o incluso si lo pusieran en una obra de beneficencia, pues sería mejor aprovechado ese dinero. Entonces, esa es la óptica o el enfoque de crecimiento que nosotros tenemos, y ese es pues el enfoque que implementamos con nuestros clientes. Retomando lo que mencionaste, pues es como una cadenita, ¿no? Todo está conectado, todos los equipos están conectados y basándose en esas mismas necesidades que tienen las empresas hacia con su público, cómo lo deben de dirigir, cómo lo deben de manejar, porque, pues, como lo dices, ¿no? O sea, ¿de qué sirve gastar mucho dinero? Sí, ok, los leads van llegando, van llegando, van llegando, pero ese proceso nunca se termina, nunca se concreta, pues se tienen que ver todas las aristas de ese tema para poder, pues, darle a entender al cliente todo lo que se debe de hacer, ¿no? Para llegar a ese crecimiento. Es correcto, y es muy curioso porque la gran mayoría de los directivos allá afuera se enfrascan en generar mayor volumen, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Si con 100 prospectos cierran una venta, ¿sí? Y ellos quieren cerrar dos ventas, pues entonces se enfrascan en lugar de generar 100 prospectos, generar 200, porque creen que con 200 van a generar dos ventas, y lo cual en ocasiones es válido y es cierto. Pero ¿qué pasa? Pues que el generar 200 prospectos pues implica un mayor gasto, un mayor presupuesto. Y por otro lado, ¿qué pasaría si de los 100 prospectos, en lugar de generar una venta, generan con los mismos 100 prospectos dos ventas? Automáticamente están duplicando el crecimiento de la empresa y no necesariamente estarían duplicando el presupuesto. Entonces, creo que no solamente se trata de crecer una empresa, sino de crecer de manera inteligente. Entonces, ese es el enfoque que también le aportamos a las empresas. Sí, y obviamente trabajas muy de la mano con, pues, directivos, jefes, CEOs de ciertas áreas, de, pues, ciertas empresas o marcas. Y pues yo creo que ahí ha de haber ciertos retos, ¿no? Ciertos desafíos a los cuales te tienes que enfrentar. ¿Podrías mencionar alguno y cómo lo abordan para poder, solucionarlo? Y pues como de que, oye, hay que hacer esto. Sí, mira, me gusta separar los desafíos en dos. Lo que uno creo que son retos superficiales o incluso le llamo síntomas. Y dos, los retos que son para mí los retos de fondo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿dónde están los síntomas o dónde están los retos? Si hablamos de ventas, el síntoma está en el cierre, ¿sí? O el reto está en el cierre. Entonces muchos directivos y dueños de negocios se enfrascan en, híjole, Manuel, ¿cómo le hago para cerrar más clientes? Pero nuevamente, el cierre es una consecuencia. Entonces, para mí ese no es el reto de fondo. Es como si yo te dijera, oye, Ari, me duele la cabeza y tengo temperatura. Ese no es la enfermedad, ese es el síntoma que yo muestro, y nuestra responsabilidad bajo el proceso consultivo que llevamos con nuestros clientes es entender cuáles son los retos de fondo. Entonces, muchas veces, si el síntoma es nuestra tasa de cierre es baja, pues cuáles son los retos de fondo. No tenemos una propuesta de valor diferenciada. Entonces, nuestro prospecto no entiende la diferencia entre comprarnos a nosotros y comprarle a la competencia. Por lo tanto, la conversación se traduce a precios, tiempos de entrega, a aspectos muy enfocados a ciertas características puntuales de la solución. Entonces, ahí hay un primer reto de fondo que las empresas hoy deberían estar abordando, ¿sí? Un segundo reto. Muchas veces el reto es no estamos llegando a las ventas que queremos, pero cuando volteas a ver el proceso comercial, si tú quieres cerrar una venta y tienes dos oportunidades en proceso, difícilmente vayas a llegar a la meta. ¿Por qué? Porque no todas las oportunidades se van a convertir en clientes o no todos los prospectos se van a convertir en clientes. Entonces, muchas empresas tienen como reto generar demanda
y tener una estrategia de atracción de prospectos. Entonces, ahí es donde también nosotros ponemos mucho foco. Y por último, ponemos foco también en estructurar los procesos comerciales y en mejorar las tasas de conversión. ¿Por qué? Porque como te decía hace unos minutos, hay empresas que pues muchas veces o no tienen un proceso comercial o creen que tienen un proceso comercial, pero en la práctica no está estructurado, ¿no? Muchas empresas dicen, bueno, mi proceso comercial es prospectar, cotizar y cerrar, como si todo lo que sucediera en el medio pues fuera magia, lo cual obviamente no es así. Entonces, pues ese es un punto importante que vale la pena pues profundizar, ¿no? Entonces, esos son típicamente los retos que nosotros vemos y muchos de ellos pues son los que resolvemos. Y sí, es complicado, ¿no? También esa parte de, o sea, las empresas yo creo que te dirán, quiero tales resultados, los quiero a lo mejor un periodo de tiempo determinado y para, pues la agencia es como de, ok, va, pero para mí mi reto es desde el estudio, desde el análisis, toda la cadena que conlleva, pues llegar a ese resultado, ¿no? Y pues también va de la mano con, pues, querer preguntarte que, ¿cuál ha sido un ejemplo concreto de cómo has tú ayudado a una empresa a superar estos obstáculos y a lograr ese crecimiento significativo dentro de su empresa? Bien, me gusta mucho esa pregunta porque recientemente el año pasado ayudamos a una empresa a crecer 3 veces los ingresos aportados de fuentes de marketing, es decir, dinero que entró a la empresa y que provino de alguno de los esfuerzos de campañas digitales de marketing. Entonces, esta empresa, nosotros hicimos todo un proceso integral donde por un lado nosotros diseñamos la estrategia, es decir, entendimos el negocio de la empresa, de alguna forma también evaluamos el estado de los procesos comerciales y por el otro lado también entendimos el mercado de la empresa, ¿sí? Entonces, con base en estos entendimientos, el entendimiento del negocio, el entendimiento de sus activos digitales, el entendimiento también de su audiencia, de su mercado, pues también pudimos diseñar una estrategia de generación de demanda y ese fue el siguiente paso. Hemos realizado esfuerzos de generación de demanda desde campañas de pauta en Google, en LinkedIn, por ejemplo. Esta es una empresa B2B, es una empresa del sector de tecnología. Entonces, en este caso, enfocamos los esfuerzos en donde está la audiencia, principalmente en LinkedIn, por ejemplo. Entonces, hemos venido haciendo diferentes esfuerzos desde hace varios años y otro esfuerzo que para mí también es muy valioso son los esfuerzos de posicionamiento orgánico o SEO. ¿Por qué? Porque para mí ese tipo de esfuerzos no solamente representan un impacto en el corto plazo o en el plazo de ejecución, que por ejemplo, si yo redacto un contenido de blog, pues puede servir para influir en la decisión de compra del prospecto. Pero ¿qué pasa 3 años después? Pues ese artículo de blog que tiene una palabra clave indexada en Google puede generar prospectos de manera recurrente. Entonces, en esta empresa, por ejemplo, tenemos un artículo de blog que ha generado alrededor de 10 millones de pesos en ingresos. Entonces, ese es un ejemplo real de cómo un esfuerzo digital que incluso podría parecer irrelevante como un simple artículo de blog, pues con una estrategia correcta se puede convertir en un activo importante para la empresa. Entonces, ese fue el siguiente punto. Realizamos esfuerzos de generación de demanda. Después, como te decía, de poco sirve generar prospectos si no hay un proceso comercial estructurado. Entonces, ¿qué hicimos también para esta empresa? Pues diseñamos sus procesos de ventas y les dimos herramientas para controlar los procesos comerciales. Entonces, ellos ya tienen no solamente un pipeline de ventas o un proceso comercial, sino tienen múltiples procesos. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que si ellos venden soluciones tan diversas, no es la misma forma de, por ejemplo, vender un proyecto de arrendamiento financiero a vender un proyecto de, no sé, la implementación de un centro de datos. Entonces, son proyectos muy diferentes que tienen etapas del proceso diferentes. Entonces, lo que nosotros hicimos fue dotarle a la empresa de estos diferentes procesos. Y por último, también hemos automatizado etapas del proceso comercial. Hay muchos directivos allá afuera que pues piensan en contratar más vendedores
y creen que con eso van a tener más ventas. No digo que no sea válido, pero no siempre más vendedores significa más ventas, solo significa más gasto de ventas. Entonces, con esfuerzos automatizados del proceso comercial, puedes hacer que tu equipo comercial tenga un mejor rendimiento y nuevamente que puedas lograr con 10 vendedores lo que otras empresas logran con 20, ¿sí? Entonces, ese es un punto importante que hemos hecho y digamos, a nivel de resultados, ¿cuál ha sido el impacto? Pues bueno, con esta empresa llevamos trabajando desde 2020, inicios de pandemia. Y pues prácticamente 2020, marketing aportó a la empresa alrededor de 17, 18 millones de pesos. Nuestro trabajo fue estabilizar los ingresos y crecer los ingresos en 2021 y 2022, época de pandemia. Y 2021, 2022 generamos 68 millones de pesos. Y el año pasado, que pues de alguna forma ya habíamos estabilizado el crecimiento de la empresa en medio de la pandemia, pues lo que logramos fue crecer 3 veces los ingresos de la empresa aportados por marketing, a tal manera en que crecimos a 180 millones de pesos. Entonces, si lo ves en un plazo de 3, 4 años, hemos crecido esta empresa de 17 millones de pesos a 180 millones de pesos. Es un crecimiento de 10 veces más prácticamente de un año a otro, ¿no? Entonces, ese es un impacto real de cómo nosotros pues hacemos realmente crecer a empresas. Y fue un gran logro, ¿no? O sea, ahorita todo lo que me platicaste, pues escuché que fue como reestructurar todo, o sea, prácticamente les dieron todo, o sea, herramientas, de trabajo, toda esa parte. Y ahorita que me comentas que fue desde pandemia es como doblemente impresionante, porque para muchas empresas fue como la acabose de, no, es que no se va a poder. Y otro tema que me llamó mucho la atención es que era una empresa, bueno, es una empresa B2B, que siento que también, no sé, a mi perspectiva puede ser un poco más complicado porque no son personas, son otras empresas. O sea, qué Es bien curioso porque sí fue un reto y obviamente ya hoy que lo ves en retrospectiva, pues también es un gran logro el ver ese crecimiento, pero también no ha sido un logro solamente nuestro, ha sido un logro también de la empresa. ¿Por qué? Porque si los directivos no hubieran estado involucrados a como lo hicieron, pues definitivamente hubieran habido cosas que no hubieran funcionado. Por ejemplo, así como hay casos de logros, también hay casos de fracasos, ¿sí? Por ejemplo, empresas donde el equipo comercial contacta al prospecto 2 semanas después de que llega y pide información, pues al final eso ya no está en nuestro control, ¿sí? Nosotros le damos las herramientas a las empresas para que ellos puedan controlar esos elementos y nuestro equipo de consultores les marca las áreas de mejora. Pero si tú como directivo no haces nada cuando un vendedor hace ese tipo de malas prácticas, pues entonces no hay mucho que nosotros podamos hacer. Entonces, ese también es lo que hay detrás para lograr ese tipo de resultados. Y creo que en este caso, pues el gran éxito fue también el involucramiento de la empresa. Ahora, decías que, pues bueno, es un doble reto porque en una empresa B2B le vendes a empresas y no necesariamente a personas. Ahí es donde es bien curioso el enfoque y lo relaciono con la primera pregunta que me hacías de, bueno, ¿cuál es la filosofía que tenemos? Y es una filosofía centrada en personas. Entonces, ¿cómo le hacemos para que esa filosofía centrada en personas se adapte en empresas? Pues, ¿qué crees? Las empresas están constituidas por personas, entonces es una filosofía totalmente válida y de hecho es una ventaja competitiva porque cuando entiendes, por ejemplo, que el director de tecnología tiene que lograr A, B, C reto, ¿sí? Y tú como empresa no solo entiendes a la otra empresa, sino entiendes a la persona, pues puedes también aportarle mayor valor. Entonces, ese es el enfoque incluso que nosotros siempre recomendamos para empresas B2B. súper, o sea, increíble esa parte, porque como mencionas, pues entender, o sea, todo ese trasfondo de la filosofía que engloba a GrowX, pero sí, son personas, o sea, al final del día son personas, todos somos, pues, ese conjunto, esa mancuerna, porque lo que decías, ¿no? Es,
siendo la agencia y la empresa para lograr esos objetivos y metas. Exactamente. También, Manuel, sabemos que pues lideras Luzbela y GrowX Lab. ¿Cómo se complementan estas iniciativas y cómo contribuyen cada una al objetivo general de impulsar un crecimiento en las empresas? Pues, como te decía al inicio, nuestra filosofía es de ayudar a empresas y a personas a crecer. Entonces, con GrowX Agency ayudamos a empresas a crecer a través de los esfuerzos que ya hemos comentado. Pero en el Inter nos fuimos dando cuenta que si las personas dentro de una empresa no crecen, el crecimiento de la empresa tampoco se va a dar, ¿sí? Entonces, ahí es donde en GrowX Lab nosotros impartimos talleres, impartimos cursos para que las personas crezcan en sus habilidades y también para que conozcan nuevos procesos. Entonces, ahí es donde, digamos, complementamos los esfuerzos de consultoría, los esfuerzos de implementación de marketing y de diseño de procesos comerciales con entrenamiento al equipo. ¿Para qué? Para que ellos pues también puedan adaptarse y crecer en lo individual. Creemos que si las personas crecen a nivel personal, crecen a nivel profesional, pues en consecuencia van a hacer que también la empresa crezca y ellos también van a crecer económicamente. Entonces, por ejemplo, próximamente vamos a lanzar un diplomado en dirección estratégica de ventas. ¿Por qué? Porque creemos que la dirección comercial ha evolucionado. Hoy los directivos comerciales ya no solo tienen que entender de aspectos de ventas, ahora también tienen que conocer aspectos de marketing, porque si no, ¿qué sucede? Se da el clásico dilema entre marketing y ventas de marketing genera leads, pero que luego ventas dice que son leads basura, y empiezan los señalamientos, ¿no? Entonces, eso es algo que un directivo comercial debe saber abordar hoy en día, pero es algo que también los clásicos diplomados o cursos de dirección comercial pues no abordan. Abordan más la parte de los KPIs comerciales, el performance de venta, entre otras cosas. Y obviamente es parte de lo que nosotros buscamos ahora fortalecer en los directivos comerciales con los que nosotros trabajamos y es un diplomado que vamos a abrir al público próximamente para que también pues más personas se vean beneficiadas. Yo voy a ser el primero. Nada. Excelente. Y por el otro lado, por ejemplo, mencionabas Plusvela. Plusvela probablemente está aparentemente desconectado de esta ecuación, pero la realidad es que no. ¿Por qué? Porque en Plusvela lo que hacemos es hacer crecer el patrimonio de inversionistas. Entonces, tenemos clientes que son empresarios, directivos de empresas, dueños de negocios que van acumulando un capital y lo que nosotros les ayudamos en Plusvela es a colocar ese capital en departamentos de renta vacacional que les permitan tener pues un mayor rendimiento y a la par pues crecer un patrimonio. Entonces, si nos damos cuenta, el hilo conductor de todas las empresas es ayudar a crecer personas y empresas. Al crecer el patrimonio, pues también la persona está creciendo económicamente. Entonces, pues es como un círculo virtuoso. Cada una de esas partes se complementa, o sea, Exactamente. desarrollando, pues apoyando a las empresas, más aparte, pues desarrollar esas habilidades para las personas que quieran, pues decidir tomar este tipo de diplomados o para mismos directivos, mismas piezas clave de las empresas y como lo mencionaba, la parte de Plusvela, poder potencializar todo, o sea, referirnos a la palabra clave que es pues el crecimiento, ¿no? Exactamente, lo importante es pues crecer a nivel personal, crecer en este caso a nivel profesional y pues obviamente también crecer económicamente, digamos a través de un patrimonio. Entonces, eso es principalmente a lo que nos enfocamos en todas las unidades de negocio. Eso sí. Y para ir, pues ya ir tejiendo esta bonita conversación, esta bonita plática, quisiéramos preguntarte, ya aunado un poquito más a tu contenido de YouTube, sabemos que abordas temas de desarrollo personal, profesional, lo hemos venido platicando durante pues esta sesión, y pues, ¿cuáles consideras que han sido esas, la importancia más bien de compartir tu conocimiento, experiencias, pues, vivencias, para poder fomentar ese crecimiento a nivel pues, individual y organizacional? Justo, creo que
partimos primero de la premisa de que a veces creemos que el crecimiento personal está desconectado del crecimiento profesional. O sea, que son dos cosas diferentes y que por un lado debemos crecer profesionalmente y por el otro lado debemos crecer personalmente. La realidad es que yo creo que están relacionados íntimamente una cosa con la otra. Por ejemplo, un dueño de empresa que no es constante, que no es disciplinado, pues difícilmente vaya a lograr un crecimiento de la empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la base, que es el crecimiento personal, no le ayuda a generar palanca para el crecimiento del negocio. Entonces, ese es un punto importante. O, por ejemplo, pues como empresario y creo que incluso como líder dentro de una empresa, es clave que fortalezcas la resiliencia. ¿Por qué? Porque tarde o temprano te va a ir mal, ¿sí? O sea, así es la vida, o sea, la vida es de altas y bajas, y hoy estás arriba, pero estoy seguro que mañana puedes estar abajo, ¿sí? Tan solo si nos vamos como a la esencia de la vida, pues en algún momento vamos a perder a un familiar y esa es una situación fuerte que todos vamos a pasar, ¿sí? Entonces, ¿cómo tienes tú la capacidad de, digamos, caerte, sacudirte el polvo y seguir corriendo? Ese es uno de los grandes factores que hacen que un empresario sea exitoso. Entonces, por eso es que en mi contenido busco abordar tanto aspectos, digamos, que permitan tener un mejor conocimiento de cómo lograr una mejor práctica, una mejor técnica, pero también busco abordar contenido que ayude a las personas a entender qué capacidades, qué habilidades, qué actitudes deben también ellos evolucionar para que puedan tener un crecimiento integral. Y también, por otro lado, pues dicen que nadie aprende en cabeza ajena. Yo creo que sí. Entonces, por eso yo he creado el podcast Crecedorex, que pueden verlo tanto en YouTube como en Spotify. Y a través de esa experiencia, más bien a través de las experiencias que nuestros invitados comparten, invitados como Alejandro Casuga, como Marcus Dantus, como Rommel Pacheco, entre otras personas de mucho valor, pues puedes aprender cómo ellos también ven esta perspectiva del crecimiento personal y te das cuenta que no es casualidad que alguien haya tenido cierto logro, es una consecuencia de que ellos han, digamos, hecho un esfuerzo por encima del promedio y en consecuencia, pues ellos han tenido ese logro, ¿no? Ya sea en un plano deportivo, ya sea en un plano de negocios o simplemente como persona. Entonces, eso también me ha hecho a mí aprender cómo crecer una empresa. Por ejemplo, a muchos de nuestros invitados, yo le he hecho la pregunta, ¿cómo le haces para crecer una empresa? Y uno pensaría que las respuestas podrían ser invertir en publicidad, tener mejores procesos, entre otras cosas, pero me he dado cuenta que el común denominador ha sido que el reto para crecer una empresa es crear una cultura organizacional que haga que las personas vayan en el mismo camino de crecimiento que la empresa. Entonces, eso lo he aprendido de personas, por ejemplo, como el director de EOS Offices, de Pepe Villatoro, que ha sido, digamos, líder en el crecimiento de empresas como WeWork en México. Entonces, pues nuevamente, el conocer estas experiencias te da a ti la posibilidad también de replantearte, pues, qué estás haciendo tú y cómo podrías mejorar. Entonces, por eso es que busco abordar esos temas en mi contenido. ¿No? Y tener esas oportunidades, ¿no? De, pues, platicar con esas personalidades y cómo piensan, como lo mencionas, ¿no? A lo mejor crecimiento, números. Tenemos que potencializar todo, pero no también entender esa parte que está dentro de la filosofía, que son las personas. Entender cómo piensan, cómo estar bajo esa misma línea de comunicación y llegar a esos objetivos bien marcados. Y pues no sé qué tal la experiencia con Marcus Dantus. Pues ha sido muy enriquecedora y sobre todo porque creo que cuando tienes una conversación con líderes como los que he mencionado y que han tenido ciertos logros, te das cuenta también que las grandes claves están en las pequeñas cosas, ¿sí? Por ejemplo,
la resiliencia ha sido un tema constante, la disciplina ha sido un tema constante, la congruencia y el, pues, que respetes tu palabra. Y creo que esos son temas muy básicos, digamos, dentro del mundo de negocios, pero tan básicos que le sirve al gran empresario de una empresa corporativa y al pequeño empresario que está hoy buscando crecer su negocio. Entonces, si no, si por ejemplo, algo de lo que he aprendido es que si tú no tienes credibilidad como empresario, pues el día de mañana que le vayas a pedir un crédito, que puede ser de 100,000 pesos o de 100,000 millones de pesos, a un banco, a un tercero, al final de cuentas, pues difícilmente te lo vayan a dar. Entonces, nuevamente, eso es mucho de lo que para mí ha sido enriquecedor de poder conocer las experiencias de estas personas y me he dado cuenta que ellos ponen mucho foco en hábitos, en valores. Entonces, es mucho también de lo que yo le dejaría a la comunidad de Rose Brief que pongan foco también. La resiliencia, ¿no? Esta palabra clave que es pues atenerse a todas las cosas que pasan y pues seguir, ¿no? Bajo esa línea. Exactamente. Manuel, queremos agradecerte este espacio, esta oportunidad de poder entrevistarte, de tener esta gran plática. Estamos muy felices dentro de nuestra comunidad de compartir todas estas partes que engloban a Grovex Agency, cómo han apoyado, cómo han sido pieza clave y dentro de la parte de tu contenido, esos personajes, esas personas que que pues te han compartido esas experiencias y cómo crecer para las personas y también para las empresas. Estamos El muy gusto ha felices. sido mío, Ari, pues compartir mi experiencia con la comunidad de Rosebeef. Espero que haya sido de valor y encantado de estar aquí con ustedes. Perfecto, Manuel, muchas gracias. Cuídate mucho. Un Adiós, gusto, comunidad. Ari. Cuídense mucho. Hasta luego.